Hola amigos, bienvenidos al programa Violencia de Género, Diversidad, Respeto y Convivencia. Hoy día estamos grabando nuestro último capítulo, el capítulo de las conclusiones. Así como le dijimos en el primer capítulo, que fue el de la introducción, la presentación de nuestro programa, del por qué queríamos hacer esto, qué pretendíamos, cuál era nuestro objetivo. Esperamos efectivamente que lo que hicimos sea un aporte para la discusión, la reflexión de ustedes allá en la casa, en su familia, en su grupo de amistades, respecto a un tema que nos parece, de nuevo, súper urgente, súper presente. No es el tema de género particularmente, sino el de la violencia de género. A través de estas semanas, meses en que hemos estado realizando este programa, haciendo las entrevistas, las reuniones y las discusiones que hemos tenido acá en el equipo de trabajo, hemos podido justamente nosotros también hacer un par de reflexiones, más de un par, de reflexiones importantes respecto de este tema, de lo que significa, ¿verdad? Y de lo profundamente instalada, por así decirlo, que está la violencia de género en nuestra cultura, de tal forma que nos resulta la mayoría de las veces invisible. Bueno, un objetivo que no nos planteamos claramente así en un principio, pero esperamos que podamos haberlo cumplido durante estos programas, es hacer visible aquello, ¿no? Ponerlo sobre el tapete, sobre la discusión, ¿no? Que en la conversación, en la discusión, en las entrevistas, lo que ustedes puedan escuchar de las personas que entrevistamos, que tan amablemente nos facilitaron su tiempo, ¿verdad? Ustedes puedan darse cuenta de algunas cosas que están ahí ocurriendo todos los días y a cada rato, y por lo mismo se nos pasan por alto, por obvias, de nuevo se nos hacen invisibles, y son cosas súper importantes respecto del modo particularmente cómo comprendemos, cómo entendemos, conceptualizamos a la mujer y al rol de la mujer en nuestra sociedad, y cómo esa conceptualización, esa comprensión de su rol atenta contra sus derechos humanos fundamentales en algunos aspectos. Antes de seguir, quisiera agradecer al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2018 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, porque son ellos, es el Fondo y el Gobierno y el Consejo quienes nos hacen posible llegar a ustedes. Sin su ayuda, sin su financiamiento, no habríamos podido hacerlo. Así que muchísimas gracias, no nos vamos a cansar nunca de nombrarlos, mencionarlos y agradecerles, porque sin su aporte, nuevamente, no estaríamos pudiendo hacer esto, algo que a nosotros nos gusta hacer, nos desafía y nos permite cumplir este objetivo que nos hemos planteado desde el 2012, ¿verdad?, haciendo programas, que es tratar de hacer un aporte a la reflexión. Ojalá que, como les decía, en este caso hayamos cumplido con ese objetivo. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño corte, de tal manera de después entrar de lleno a las conclusiones, las opiniones personales, lo que hemos podido reflexionar en el equipo respecto a lo que ha sido esta pequeña travesía por el mundo de la violencia de género. Volvemos en un instante. Hola amigos, estamos acá de vuelta en el programa Violencia de Género, Diversidad, Respeto y Convivencia, último capítulo de conclusiones. En el primer capítulo de introducción hicimos unas pequeñas definiciones orientadoras, ¿verdad? Esta suerte, como yo les decía, rayado de cancha para poder entender un poco qué es lo que queremos trabajar. Y me parece que es pertinente volver a hacerlo un poco más rápido de lo que hicimos en esa oportunidad, de tal manera que tengamos las conclusiones también, ¿verdad?, agrupadas dentro de esta cancha, este rayado de cancha. Lo primero es hacer la diferencia entre sexo y género. Sexo se refiere a características biológicas, fisiológicas, que la diferencia entre el hombre y las mujeres son bastante notables, ¿verdad? No tenemos que entrar en detalle respecto a ese punto. De tal manera que podemos, por ejemplo, en los animales también distinguir esas diferencias de sexo en los leones, los gatos, los perros, que son más fáciles, los mamíferos, así nosotros también. En cambio, género se refiere a algo que tiene que ver ya con los roles, tiene que ver con las concepciones culturales respecto de lo que es propiamente tal, propio de una mujer, propio de un hombre. Ahí por ahí los estudiosos dicen que sexo se refiere a macho y hembra, a la distinción entre macho y hembra, y el género en cambio se refiere a la distinción que se hace culturalmente de lo masculino y lo femenino, que es propiamente masculino, que es propiamente femenino. Y la gente que se dedica a estudiar esto, que son los antropólogos fundamentalmente y los sociólogos, han demostrado que
dependiendo de la cultura, esa distinción puede ser muy diferente. Es muy diferente la concepción que se tiene de lo femenino, por ejemplo, el masculino en la cultura musulmana, de la que tenemos nosotros los judeocristianos. Entre países, entre regiones. Puede ser que existan diferencias importantes entre Santiago y, por ejemplo, el sur. Entre comunidades, entre tribus, pueden haber esas distinciones. Justamente el concepto de violencia de género se refiere a la agresión implícita o explícita, que puede ser incluso física, ¿verdad?, que se ejerce sobre una persona en virtud simplemente de su género, es decir, masculino o femenino, por la simple razón de ser hombre o ser mujer. Ahora, a lo largo de las entrevistas y lo que nosotros pudimos estudiar, a todo aquello que pudimos hacer durante el tiempo de documentación, de estudio, para ir preparando esta serie de capítulos, nos dimos cuenta que en realidad la violencia de género que se ha ejercido milenariamente y con mayor fuerza, con mayor intensidad, ha sido la violencia de género contra las mujeres. Así que hoy día este capítulo lo vamos a dedicar fundamentalmente a hablar de lo que terminamos entendiendo, comprendiendo, dado que es el capítulo de conclusiones, en relación justamente a cómo históricamente la mujer ha sido víctima de esas agresiones, que no son solamente físicas, sino que también emocionales, psicológicas, agresiones sociales. Por ejemplo, en el primer capítulo también, ¿verdad?, yo lo dejé anotado acá, les hablaba de esta concepción del sexo débil. Eso es una manera violenta, agresiva, de referirse justamente a una mujer en consideración de su condición de mujer. Pensar que existe la fuerza o la debilidad solamente en una persona debido a su condición de hombre o mujer es ejercer violencia de género. Pero lo vamos a dejar ahí y les quiero leer algo en relación justamente a cómo esta violencia se ha ejercido a lo largo de la historia de nuestro país, de manera cultural, incluso legal. Y voy a empezar por el tema de la educación. Una manera, insisto, de abordar el tema de las conclusiones justamente desde una concepción de lo cultural. La Constitución de 1833 consagró como prioridad del Estado la educación de la población. No obstante, el modelo educacional de entonces era fuertemente centrado en los hombres y se despreocupaba a las mujeres. ¿Qué significa eso? Que se tenía una visión, por ejemplo, de lo que eran las ocupaciones propias de cada sexo. Había una consideración legal, social, desde la legislatura, de los senadores, de los diputados, la presidencia, etcétera, es decir, desde la élite que comanda los destinos del país de esa época, respecto a lo que era una ocupación propia de un hombre, una ocupación propia de una mujer, por el simple hecho de que hombre es hombre, mujer es mujer. Por ejemplo, lo normal de la época, lo que se consideraba como lo propio, era que los hombres se envolvieran en el ámbito público, a través de una profesión o de la participación ciudadana. Por el contrario, a las mujeres se les vinculaba como una cosa natural, obvia, con los papeles que se desarrollaban en el ámbito privado, es decir, ser madres, esposas, dueñas de casa, en actividades que, siendo públicas, se relacionaran con la beneficencia y la religión. Durante muchos años, hasta el siglo pasado, entrados los años 80, las profesiones que normalmente, los oficios que las mujeres ocupaban en el ámbito público tenían que ver con cosas que de alguna manera eran la extensión, de lo privado de la idea de la dueña de casa a la madre. Por ejemplo, ser profesoras. Por ejemplo, ser secretarias. Por ejemplo, ser enfermeras. Es decir, una suerte de extensión, ¿cierto?, de alargamiento de la visión de una mamá criando hijos, una mamá preocupándose, siendo como la segunda, la mano derecha de alguien más, ¿verdad? De tal manera que era muy difícil encontrar mujeres con profesiones o en cargos gerenciales o en cargos ejecutivos. Bueno, hasta el día de hoy la diferencia entre los hombres y las mujeres es notable de los cargos ejecutivos. Solo el 5 o 6% de los cargos ejecutivos de las empresas en Chile están ocupados por mujeres. Bueno, antes era 0. Ahora, era tal esto a finales de 1800 que las mujeres no podían estudiar ni trabajar porque era simplemente mal visto. Socialmente se ejercía un rechazo, uno puede ser una suerte como de condena a las mujeres que trabajaban fuera de la casa o no tenían esta suerte de extensión de la labor de la casa como lo que estábamos hablando recién.
el que una mujer trabajara solo era aceptado en caso de que se tratara de una familia pobre, de tal manera que era la única manera que pudiera llegar dinero a ella, a la casa, ¿verdad? Era tan fuerte esta concepción de género que prácticamente no había colegios para mujeres. En 1800, principio de 1800 hasta mitad de 1800, solo existían, más del 90% de los colegios eran solo colegios de hombres. No había colegios de mujeres. Ahora, hasta la mayor parte del siglo XIX no existía ningún liceo para niños en el colegio. O sea, la educación superior estaba vedada. Solo existía con escasez cierta educación de primer a octavo básico y luego simplemente las mujeres no podían optar a la educación media. Ahora, todo esto simplemente va a ir avanzando en relación a esto que hemos dicho, ¿no? Acerca de cómo lo cultural que se traspasa, ¿verdad?, generación en generación, que tiene ancla en lo legislativo, que tiene ancla en las concepciones de las clases dominantes de un país, ¿verdad?, determina la visión que nosotros podemos tener respecto de lo que es propio o impropio para un hombre o para una mujer. Estamos viendo acá con este ejemplo, ¿verdad?, que lo propio de un hombre es estudiar y trabajar, lo propio de una mujer es quedarse en la casa. Llegados los años 80, con la crisis económica de la época, del 82, las mujeres tuvieron que salir al mundo laboral y eso ejerció un cambio radical en lo que nosotros entendemos como sociedad. A partir de entonces las mujeres empezaron a masivamente formar parte del ámbito laboral en distintas funciones. Y eso hizo entonces que nuestra concepción de las mujeres ya no estuviera solo, ¿verdad?, emparejada con la idea de la dueña de casa creando hijos, sino que también con una mujer que ejerce una labor, que gana un dinero y lo lleva para su casa. Eso generó también un cambio en las mujeres, porque las mujeres cuando pudieron tener su sueldo, ¿verdad?, y pudieron tener para ellas un gasto personal, se empoderaron, que es una frase que se ha usado mucho en la última década, con justa razón, no solamente en este ámbito, sino también en otros, de tal forma que su visión acerca de sí mismas cambió. Lo que es súper importante, porque luego esa visión que cambia respecto a uno es algo que uno hereda en el sentido de la crianza, ¿verdad?, con los hijos. Luego uno le enseña a los hijos una visión distinta respecto a lo que es ser hombre, que es ser mujer. Y en la práctica, los hijos ven a una mujer llegando a cierta hora, ¿verdad?, comprando, teniendo tarjetas, chequera, qué sé yo, como es el caso de hoy día. Nuestra concepción de mujer ha cambiado culturalmente y ha dejado de ser esta concepción de la mujer radicada básicamente en la casa. Cuando fuimos a la Corporación Humana, ese fue uno de los mensajes que se nos entregó y en lo particular nos hizo pensar, ¿verdad?, cómo este rol adscrito de la mujer dueña de casa, madre, es un rol que, si bien es cierto, es súper valioso, es fundamental, es la célula de la familia, es verdad, el origen de la familia, es también un ámbito restringido, es decir, las mujeres pueden hacer mucho más que eso. Y de hecho lo hacen. Nosotros hemos tenido una mujer presidenta en 2 ocasiones, tenemos mujeres diputadas, mujeres senadoras, tenemos mujeres que dirigen empresas, etc. El ámbito de la casa, de ser dueña de casa y ser madre, es un ámbito, podríamos decir, importante, muy valioso, legítimo, pero no es el único ámbito. Y eso es lo que ha ido cambiando culturalmente. Quiero pasar a otro punto que tiene que ver justamente con las entrevistas que hicimos, y uno tiene que ver con los derechos humanos. Una de las preguntas que le hicimos a la gente de la Corporación Humana es ¿por qué hablar de los derechos humanos de las mujeres si los derechos humanos se supone que son humanos? O sea, es para toda la gente. En la Carta Fundamental de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad?, de 1948, no se hace ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Se habla de que toda persona. ¿Por qué ellas insistían en los derechos humanos de las mujeres? Es una manera de visibilizar justamente que, a pesar de que existe esa declaración, que es casi una declaración de intenciones más bien, las mujeres hasta el día de hoy no son respetadas en sus derechos humanos. La lucha de esta corporación y la lucha aparentemente, por lo que pudimos conocer a través de ellas, del feminismo, no tiene que ver con ganar más espacio del merecido, simplemente de tener igualdad de condiciones. Por ejemplo, igualdad salarial. Una pregunta que hoy día nos podemos hacer respecto de nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, cultura básicamente es aquello que nosotros aprendemos de manera inmediata en la casa, viendo programas de televisión, que es un conjunto de valores, principios que nos dice qué es lo correcto y lo que es incorrecto dentro de una sociedad. Eso se aprende tan de piel que es una cosa que uno no declara, que uno ni siquiera sabe, ¿no?, que lo tiene, sin embargo está ahí en virtud de que estuvo expuesto a eso todo el rato. Entonces, nuestra cultura hace diferencias
entre las mujeres y los hombres respecto a cuáles son sus derechos, los derechos salariales. Una mujer gana menos que un hombre ocupando el mismo cargo, teniendo la misma formación profesional, haciendo las mismas funciones, teniendo el mismo resultado. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujer. Eso es lo que nosotros conocemos ahora y llamamos violencia de género. Justamente, una agresión que en este caso tiene que ver con disminuir su calidad profesional, su calidad de empleado de una empresa, ¿verdad?, de miembro de una organización por el simple hecho de ser mujer. Otra cosa importante de los derechos de las mujeres, de la lucha de los derechos de mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, que tiene que ver con esto que hablamos de la violencia de género, es que las mujeres fueron consideradas objetos, propiedad durante siglos. No hasta hace mucho, las mujeres básicamente eran propiedad del marido. La ley, de una forma u otra, le daba al marido la propiedad, en tanto le entregaba, ¿verdad?, el derecho a la administración de los bienes, de las lucas, las mujeres no podían aportar, etc. Esto de que no pudieran estudiar, etc. Tiene que ver con una consideración de la mujer que no solo tiene que ver con ser esposa y madre, sino con estar supeditada al marido. Ahí en la entrevista de Corporación Humana yo recordaba algo que a mí me llamó mucho la atención de mi mamá cuando yo era niño, que ella orgullosamente cuando firmaba Rosa Zamora de Roldán. Ese de, ¿verdad?, es una preposición de propiedad. Es decir, Rosa Zamora perteneciente, ¿no?, propiedad de, en el caso de mi papá, Santos Roldán. Ahora yo lo hacía con orgullo y era una cosa que tenía que ver de nuevo con su cultura y su mirada machista y no vamos a entrar más en detalle respecto de eso, pero sin embargo es un muy buen ejemplo para decir cómo en algún minuto las mujeres eran consideradas objetos y eran consideradas culturalmente, por lo tanto era algo invisible. Hoy día las mujeres ya no firman de esa manera, firman con su apellido, ¿verdad? Y hay algunas personas que están levantando las voces respecto de que en algún momento, todas las personas, nosotros también, ¿verdad?, los hombres, deberíamos poder escoger qué apellido llevar, si el apellido del papá o el apellido de la mamá. De tal manera que no hagamos esta nueva discriminación de que el único apellido que se hereda, ¿verdad?, es el apellido masculino. Bueno, volviendo a los años 80, cuando la mujer sale al mundo laboral, se encuentra por una necesidad urgente. Acuérdense, los que tenemos cerca de 40, 50 años, como en mi caso, nos recordaremos del PEM, del POG, ¿verdad?, de una crisis económica salvaje, muy grande, que empobreció a mucha gente y que obligó a las mujeres a buscar también, ¿cierto?, un ingreso económico para poder parar la olla, en definitiva, la mayoría de la gente, la mayoría de las familias. Eso significó además que las mujeres se pudieran ver a ellas mismas siendo capaces de hacerlo. Que este mundo que estaba vedado, que estaba allá lejos, como por así decirlo, metafóricamente hablando, de la puerta a la reja para allá, ¿verdad?, que era un mundo desconocido para ellas, que era un mundo que apenas conocían yendo a la feria, yendo a comprar, ¿verdad?, o yendo a las reuniones de apoderados. Era un mundo que también les podía pertenecer, un mundo en el que ellas se podían desenvolver, un mundo en el que ellas podían además ser un aporte importante. Este cambio cultural ocurrió a partir de una cuestión circunstancial desde ese punto de vista, que es la crisis económica, pero ha calado hondo en nuestra sociedad y es por eso que hoy día tenemos una mirada respecto de lo femenino que antes, de la mujer que antes no teníamos. Ahora, como conclusiones, ¿qué nos deja esta pasada, este pequeño viaje para nosotros? El entender que justamente que hay cosas que son invisibles. O sea, hasta los años 80 esta consideración de la mujer era una cosa que no se discutía. Por ejemplo, durante muchos años la ropa era hasta el día de hoy, digamos, ¿no?, pero con mucha más fuerza hasta el siglo pasado, y particularmente de nuevo en los años 80 en las mujeres, el estilo de vestir de las mujeres está determinado justamente por esta consideración cultural. Por ejemplo, prácticamente estaba vetado a las mujeres usar pantalones, porque los pantalones eran considerados una prenda de vestir para el hombre, así de simple. Hombre, pantalones. Esta frase de quién lleva los pantalones en la casa alude justamente a eso, que los pantalones están asociados a los hombres, la falda a las mujeres. Eso ha ido evidentemente dando un paso atrás, la moda se va haciendo entre comillas un poco más unisex, pero son visiones de hombre y mujer, de masculino y femenino, que en tanto son culturales, se nos pasan de nuevo inadvertidas, invisibles. Y así una serie de cosas. Yo les mencionaba también, a modo de ejemplo, lo que ha pasado con la ley del piropo en el primer capítulo, ¿verdad?, de introducción. Para no repetirme tanto, lo que está en cuestionamiento ahí es si un hombre tiene o no el derecho, la atribución de poder invadir el espacio personal de una mujer. En nuestra cultura, el piropo, lo que nos dice de fondo es que sí.
en nuestra cultura existe la concepción de que los hombres podemos invadir el espacio personal de las mujeres porque ese espacio no existe. Es decir, para la concepción masculina, machista acerca de las mujeres no tienen ese espacio de privacidad. Por lo tanto, yo la puedo interpelar en la calle y decirle algo más o menos simpático, más o menos grosero, aludir directamente a su cuerpo o no, pero la puedo interpelar directamente sin que yo la conozca, porque yo soy hombre y ella es mujer. Y porque los hombres podemos hacer eso porque las mujeres son un objeto, son una propiedad. ¿Sí? La ley del piropo lo que dice es no. Un momentito, deberíamos decir, ¿no? Lo que dice la ley del piropo es, ese espacio es un espacio privado. Así como usted tiene su espacio privado, ella tiene su espacio privado. Todas las personas tenemos un espacio privado. Y debemos ser corteses y respetuosos cuando queremos entrar en ese espacio. Nadie entra a la casa de una persona sin tocar el timbre, sin golpear primero y dejar que lo pasen, dejar que le permitan dejar entrar. Lo mismo respecto a este espacio público, podríamos decir que es un metro, bueno, ¿no? Algo parecido. Antes de poder yo hablar con una persona tengo que decir disculpe, perdón, ¿podría usted decirme algo? Menos, entonces podemos llegar y decir una pachotada o hacer una alusión a algo que esa persona no nos ha pedido que la hagamos. La ley del piropo, que se ha festinado un poco con ella, ¿verdad? Y cuando hablamos ahí en corporaciones humanas también pasó un poco aquello que es como que tanta importancia se le da. La verdad es que está siendo para nosotros importante porque una cosa tan simple, tan doméstica, entre comillas, ¿no? Tan liviana aparentemente, lo que se está haciendo es justamente ejercer una violencia de género. Es decir, yo estoy mirando en menos a esta persona en tanto le niego ese espacio de privacidad que ella por derecho natural tiene. Estamos cerrando el capítulo de hoy. Antes de terminar y de hacer las conclusiones finales, de nuevo me gustaría agradecer al Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social de 2018 del Gobierno de Chile y el Consejo Regional, porque de nuevo, ¿verdad? Sin ellos sería imposible que nosotros pudiéramos estar acá conversando con ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente. Una última conclusión, claramente ha habido una evolución cuando uno revisa los datos históricos, cuando uno revisa, por ejemplo, el año que la mujer por fin pudo estudiar, que las mujeres recién pudieron ejercer un cargo público, recién por ahí, por el 50, las mujeres pudieron votar para escoger presidente. A las mujeres hasta el año 50, más o menos 49 si no me equivoco, se les negaba el derecho, la posibilidad de pensar en, oye, ¿quién quiero yo para presidente? Era cuestión de hombre, ¿no? Entonces, recién ahí a la mujer se le dijo, bueno, las mujeres pueden pensar políticamente, pueden pensar quién es mejor como presidente. Y todavía sigue siendo hombre, digamos, hasta el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet. La conclusión básica es que ha habido una evolución. Efectivamente, cuando uno revisa estos datos históricos de nuevo, hasta el día de hoy ha habido una evolución y ha ido mejorando. Y lo que debiera ocurrir de acá a unos años más, a lo mejor nos demoramos décadas en llegar a eso, es que tengamos una concepción de hombre y mujer, que es lo que dicta la Carta, la Declaración de los Derechos Fundamentales de la Humanidad, es que tengamos una visión de igualdad de dignidad y derechos, antes y después que en las consideraciones de lo masculino y lo femenino. Es decir, que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, tengan igualdad frente a la ley, frente a su patrimonio, igualdad salarial, es lo mínimo a lo que se puede aspirar, porque es lo mínimo a que cualquier persona en el mundo puede aspirar. Así como nosotros nos sentimos ofendidos si nos discriminan por raza, por origen social, por donde vivimos, ¿verdad? Bueno, evidentemente que nos discriminen por nuestro género, en particular si ejerce violencia de género contra las mujeres, es algo inadmisible. Es algo que ha ido mejorando, ha ido variando, es algo en lo que nosotros, la humanidad, tenemos que procurar estar atentos, empujando a través, por ejemplo, de estas organizaciones como la de Humanas. Tuvimos el relato y, ¿verdad?, el testimonio de la psicóloga que estuvo casi 20 años trabajando en salud pública, donde ella veía todos los días esta fuerza cultural de la mujer, incluso la mujer defendiendo esta discriminación, esta violencia de género, como diciendo, bueno, él es mi hombre, ¿verdad?, como testimonio respecto de algo que está muy, muy, muy enraizado, pero ya está empezando como a salirse y a soltarse, y hay que empujar hacia allá. Hay que empujar a entender que somos todos personas, que todos tenemos los mismos derechos, que ninguna de nuestras características o condiciones nos hace menores ni superiores, ¿verdad?, inferiores ni superiores respecto a los demás. Estamos todos en una sola línea y el resto son circunstancias y son cosas que en otro plano, ¿verdad?, nos pueden distinguir. Somos más altos, más bajos, más inteligentes, menos inteligentes, según una escala de inteligencia, etc. Pero lo fundamental, lo más importante de todo,
estamos todos en el mismo lugar, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Nosotros hemos hecho distintos programas desde 2012 y uno fue acerca de educación cívica, de los derechos y de las obligaciones cívicas. Y decíamos, ¿verdad?, que un ciudadano era un ciudadano que ejercía tanto sus derechos como sus deberes. De alguna manera esto está también instalado en ese espacio, ¿verdad?, en ese concepto de lo cívico, de la convivencia. Por eso que nuestro programa también se llama, ¿no?, tiene este apellido de la convivencia, la sana convivencia. Para que eso se logre, para que exista, y con esto termino, la sana convivencia, es necesario tener una sana concepción de lo que significa, ¿verdad?, ser hombre, ser mujer, de lo que significa ser ciudadano, significa ser un ser humano. Y esa sana concepción es la igualdad. Antes que todos. Esperamos de verdad haber sido un aporte. Nuevamente agradecemos al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social 2018 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional que nos permite estar con ustedes. Esperamos, como les decía, hacer un aporte, haber sido un aporte y que todos estos temas planteados como lo hemos planteado, llevados como lo hemos llevado, que ha sido hecho con todo el cariño, con todo el esfuerzo posible, con los medios que tenemos a nuestra disposición, le hayan permitido a ustedes hacer al menos una o un par de reflexiones respecto de lo mismo y de esa manera ir justamente luchando, moviendo esta cosa cultural hacia una visión de igualdad. Nos vemos ojalá en un nuevo proyecto, en una nueva serie de programas en el próximo año. Que estén muy bien.